Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día vamos a estar hablando sobre el tema de las pensiones. Es un tema que se le ha estado dando bastante vuelta en el país. Han habido diferentes declaraciones oficiales también en el sentido de reformar el sistema. Entonces vamos a tratar de ir dando como los elementos para que usted pueda tener un mejor juicio de en qué consiste el sistema, qué sistema es el que tenemos, cuáles son los dos sistemas que de alguna manera conviven hasta el momento, y luego pues ir entrando ya en los detalles de los posibles cambios o lo que se ha estado proponiendo también y cuáles son las mejoras que puede tener el sistema en el tiempo. Y para eso pues tenemos tres personas que nos van a ayudar con esto. Por un lado con Francisco Sorto. Muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros. Un gusto. Mario Magaña también. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros. Por la invitación, gracias. Y Enrique Anaya. Enrique, muchas gracias por la invitación. Bueno, Francisco, si comenzamos contigo, hay dos sistemas en el mundo, básicamente en pensiones. Uno le llaman de reparto y otro de capitalización individual. En El Salvador tuvimos el de reparto con el Seguro Social y el INPEP y el IPSFAR. Y además hemos tenido ahora el de capitalización individual. Tal vez si nos explicas un poco en qué consiste cada uno de estos sistemas y cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno. Ok. Bueno, en principio hay una serie de combinaciones de los sistemas de pensiones que son obviamente una solución de política pública a una problemática. La problemática es que la gente pues llega vieja, ¿verdad? Se invalida o fallece antes de haber alcanzado la edad de retiro y por lo tanto hay que provisionar recursos para atender las necesidades de las personas cuando se retiran del mercado laboral. Eso significa que las redes de seguridad pueden estar basadas en un sistema de reparto en el sentido de que todos aportan, no capitaliza nada individualmente, sino que los recursos que aportan sirven para pagar las pensiones de las personas que se han retirado. Y el de capitalización individual está basado básicamente en aportes regulares que se van individualizando en una cuenta y los beneficios se pagan en función de cuánto se ha ahorrado. Los nórdicos están haciendo una especie de variante con esta última, en el sentido de que se capitaliza, pero en una cuenta que le llaman nocional. Se lleva el cómputo de cuánto es lo que ha aportado y cuántos son sus derechos. Sin embargo, en el momento en que fallece la persona y ha dejado por alguna razón, ¿verdad?, un remanente en su cuenta, pues va a un fondo colectivo y eso sirve para pagar las pensiones de las personas longevas, ¿verdad? Entonces, los sistemas de reparto no se puede hablar de ahorro, sino que va a un fondo común. Las personas no tienen ningún derecho individualizado, sino que son, pues obviamente, una regla de tiempo. En función de cuánto tiempo yo estuve en el sistema, así me pagan una pensión. Y en el caso del sistema de capitalización individual, dependiendo de cuánto tengo acumulado, ese dinero se reparte, ¿verdad?, según la expectativa de vida al momento de pensionarse, y así le van pagando una pensión. Es una alícuota. ¿Cuál es la expectativa de vida hoy en día en El Salvador? En el caso, ¿verdad? Porque la expectativa de vida tiene que ver si tú ya alcanzaste los 60 años, ¿verdad? Los hombres, más o menos, se les calcula en promedio, porque obviamente estamos hablando de gente que muere en el primer año de jubilarse, ¿verdad? Y otros que viven arriba de 100 años. Entonces, en promedio andaremos hablando de unos 14 años para los hombres y unos 18 para las mujeres. Y las mujeres además se retiran antes, ¿verdad? O sea, 5 años antes. Sí. O sea que en realidad para ellas se necesita 19 años, digamos, de fondos y para los hombres 14 años. Sí. Bueno, el asunto es ese, ¿verdad? De que nosotros no morimos de forma lineal, ¿verdad?, desde el punto de vista estadístico, sino que vamos sobre una curva. En la medida que nosotros nos hacemos cada vez más grandes, las probabilidades de llegar al siguiente año se van reduciendo. En ese sentido se van ajustando las pensiones en función de la curva de vida de las personas. Entonces, por eso que las pensiones en un modelo, ¿verdad?, que se llama de retiro programado, se van ajustando las pensiones hacia abajo en función de cuánto te va quedando en la cuenta. Y eso es para evitar de que cuando lleguemos si sobrepasamos las expectativas, no nos quedemos sin fondos, ¿verdad?, porque si no tendremos dificultades. Ese es un punto importante. Mario, uno de los problemas en el mundo es el cambio poblacional, llamémosle así, y es que cada vez las personas viven más
y hay menos jóvenes, ¿verdad? O sea, tienen menos hijos las parejas y por lo tanto hay un problema de que hay más personas que se retiran que las que pueden aportar a un fondo para pagarles a ellos, que es el sistema de reparto. Y esa es un poco la crisis que hay en Europa, ¿verdad? ¿Cómo ves tú eso y por dónde está evolucionando? Sí, eso creo yo, ese alargamiento de la vida de las personas, pues por los avances en la medicina, en la tecnología, etcétera, es lo que quizás ha venido a complicar el modelo anterior, ¿verdad? No solo para El Salvador, sino que para todo el mundo. Muchos países se toparon con ese problema, ¿verdad? Que de repente se alarga los años de vida y quizás por el mismo tema del menor crecimiento económico, la situación del desempleo, hay menos jóvenes que están ingresando al sistema, ¿verdad? Entonces, hay una relación que se ha ido reduciendo y que, de acuerdo con el modelo que teníamos nosotros, eso estaba pronto a colapsar, pues seguíamos en esa vía, ¿verdad? Ya la relación se había reducido sustancialmente. Esto ha pasado también en Europa. En Europa quizás más complicado, porque yo creo que en Europa incluso había unos países que la edad de retiro es todavía menor. Creo que había unos países de 57 años. Ahora, por la crisis que está Europa, se han visto obligados a aumentar esa edad de retiro, ¿verdad? Para tratar un poco de extender el golpe fiscal que esto representa, ¿verdad? Entonces, sí, esa es la situación y que ha venido realmente a enredar todavía más la problemática y que ha hecho que muchos países se muevan hacia el sistema de capitalización individual, ¿verdad? Pero siempre quedan los que estaban en el sistema antiguo. Pues en el caso de El Salvador estamos hablando de alrededor de 125,000 personas, ¿verdad? Que de acuerdo con la ley lo que se aprobó era de que las reservas técnicas que se tenían del Seguro Social, del INPEP, se iban a utilizar hasta que se agotaran y que después de eso, a través de los presupuestos se iban a financiar, ¿verdad? Se iba a financiar la pensión de estas personas. Esas reservas técnicas creo que duraron, si no me equivoco, Francisco, unos 5 años, ¿verdad? Sí, menos. Unos 5 años, alrededor 4 o 5 años, una cosa así. Y de ahí en adelante, pues, el fisco se ha visto la necesidad de meter eso en el presupuesto y estamos hablando que actualmente, a este día, es casi como la mitad del déficit fiscal, es como 400 millones de dólares al año, 420, 50 millones de dólares al año, que se gasta que eroga el gobierno para financiar las pensiones, la mitad del déficit, ¿verdad? Entonces es una suma cuantiosa, ¿verdad? Y que va creciendo, pues, porque el tema es que tenés ahí 100,000, 120,000 personas y se hablaba, pues, desde que se hacían los estudios del cambio del nuevo sistema, se hablaba, creo yo, que hasta que iba a seguir aumentando el número de jubilados y creo que era por el 2025, por ahí más o menos, que iba a empezar a bajar la curva, ¿verdad? Cuando ya algunas de estas personas fueran falleciendo, ¿verdad? Pero sí, el golpe fuerte creo que venía ya a partir más o menos del año 2015 hasta el 2025, 2027, una cosa así. Así que sí, el impacto es fuerte y es un tema que de verdad hay que verlo con mucha responsabilidad. Yo creo que hace bien, por ejemplo, en este momento la Superintendencia de Pensiones de estar revisando, estar actualizando toda esa información, tener toda la información disponible porque va a haber que tomar decisiones fuertes. En los próximos años, 2 años, hay 2 periodos electorales, el 2014, el 2015. Yo veo complicado que se puedan lograr decisiones en este periodo, pero yo siento que esto no se puede alargar mucho tiempo, mucho más del 2015. Ya es la hora de tomar decisiones, pero por lo menos yo creo que es importante que ahorita Ministerio de Hacienda, Super de Pensiones, están actualizando los números, están viendo alternativas, están estudiando opciones. Esto no le ha pasado únicamente a El Salvador, le pasó a Chile, le ha pasado a otras economías. Entonces hay que ver qué modelos, de qué manera solventaron esta situación. Siempre tiene sus costos, definitivamente, pero hay que ver lo que sea menos grave o menos costoso para
para las personas. Hay, como tú bien mencionabas, hay un derecho adquirido, ¿verdad? Es bien delicado estar mencionando ahorita que de repente se va a eliminar la pensión vitalicia cuando esto se ofreció. Entonces es un tema que hay que verlo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, estudiar bien las consecuencias, porque de verdad que se va a afectar los ingresos de muchos hogares, de muchas personas, pues que ya tenían más o menos planificado pues sus últimos días, ¿verdad? Enrique, en el 2006 se pasó el decreto 100, que se le llama, y que se creó con eso el fideicomiso de pensiones, ¿verdad? Para obligaciones de pensiones, con lo que se ha buscado una forma de financiar a las personas que ya están retiradas a través del Seguro Social y el INPEP. ¿Cómo cambió eso, todo el sistema? Bueno, yo creo que desde una perspectiva de economía real, creo que si bien es cierto que formalmente continuamos en un sistema de capitalización individual, a efectos prácticos, y quizás digamos aquí los especialistas podrían ser, materialmente hemos vuelto a un sistema de reparto, porque quienes están financiando el déficit del sistema público son los trabajadores actualmente activos, ¿no? A través de que, dado que este fideicomiso emite los certificados de inversión previsional y hay una obligación legal de que los fondos de pensiones de las AFP deben de adquirir esos certificados de inversión previsional, y precisamente eso sirve para financiar todo el déficit que tiene el sistema público. Así que para efectos materiales, no es que el dinero ahora vaya, como muy bien explicado Francisco, a un fondo común, pero al fin y al cabo de los ahorros de todos los trabajadores se está ocupando para poder pagar las pensiones de los años anteriores. Con lo cual, a efectos prácticos, materiales, creo que quizás, digamos, hemos vuelto a través del subterfugio de este fideicomiso, pues a un mecanismo de sistema de reparto, si bien es cierto que formalmente cada persona que actualmente cotizamos continuamos siendo dueños, titulares de nuestra cuenta de ahorros, y nuestra pensión se va a calcular sobre la base, digamos, de lo que lleguemos a ahorrar, dependiendo de en cuál de los sistemas estamos. Por eso acoto pues que precisamente como integrante, digamos, y asesor del Comité de Trabajadores en defensa de las pensiones, que representamos más o menos unos 40 sindicatos y confederaciones, planteamos en el mes de abril una demanda de inconstitucionalidad contra la obligación legal de que los fondos de pensiones tengan que invertirse, ¿no?, en los certificados de inversión previsional y en los certificados del Fondo Social para la Vivienda. Aquí comento porque no ha sido muy público, salvo una pequeña noticia de un matutino, que afortunadamente la Sala de lo Constitucional ya admitió ambas demandas de inconstitucionalidad, básicamente por violación a 5 derechos, pero la Sala lo ha reunido en 2. El derecho a la seguridad social, que comprende tanto el derecho al trabajo y el derecho a la propiedad, como la libertad de inversión que la ha subsumido la Sala dentro de la libertad de contratación. La Sala ya pidió los informes a la Asamblea Legislativa, estos procesos están en trámite, ojalá pues que la Sala conozca prontamente estos temas, porque como se han dicho, es un tema esencial y digamos, venimos hablando, este no es un problema nuevo, ¿no? Y ya sabemos que eso vienen estudios desde hace rato, se habla de que hay estudios, yo sé que hacer estudios puede ser complicado, pero por ejemplo, yo recuerdo que el señor presidente el 1 de junio, dentro del discurso de conmemoración del 4º aniversario, dijo que en una semana íbamos a tener el estudio. Y quizás los tiempos del señor presidente son diferentes que los del resto de mortales, ¿no? Pero ya pasó más de una semana y seguimos teniendo el estudio, y lo que señalaba muy bien, seguimos esperando el estudio, y lo que señalaba muy bien Francisco, como que los tiempos electorales lamentablemente no van a dar, digamos, la oportunidad de poder analizar con tranquilidad estos temas, porque siempre que salga el tema de pensiones, van a saltar y nadie va a querer tocar el tema. Pero yo creo que la reforma del 2006 ha distorsionado bastante, en conclusión, digamos, creo que la reforma del 2006 distorsionó bastante el sistema, ha venido a profundizar, me parece, problemas que ya se venían venir, ¿no? Y hay que ser francos, que si, la reforma del 2006, bien es cierto que tuvo una justificación de técnica,
¿no? De buscar cómo financiar, ¿no? Y para poder reducir el déficit del Estado, que no fuera directamente el Estado. Pero no hay que olvidar que también tuvo una consideración política, que es que cuando ya las reservas técnicas, que supuestamente tenían que durarnos 30 años, nos duraron 3 años y algo, entonces ya le tocaba ir al gobierno de turno, a la administración ejecutiva de turno, a ir a pedir en el presupuesto, ¿no? El financiamiento de esa parte. Por lo tanto, implicaba una negociación política, porque había que hacer préstamos para poder pagar eso, para poder equilibrar tal. El sistema del fideicomiso lo que permitió fue evitarnos esa negociación política, ¿no? Y entonces decir, o ya no necesitamos financiar por lo menos esa parte del tal, sino que se financia a través del fideicomiso, y por lo tanto pues ya nos evitamos el problema político, ¿no? De ir a estar platicando. En aquel momento, digamos, fue bajo la administración del presidente Saca, el partido que en aquel momento estaba en el gobierno, el FMLN, planteó que ese mecanismo es inconstitucional, planteó que todo el mecanismo del fideicomiso era inconstitucional, se planteó una demanda de inconstitucionalidad que peculiarmente no cumplía los requisitos, la sala previno, pero en eso pues el FMLN ya es el partido en el gobierno y pues entonces ya no le interesó examinar si ese tema era inconstitucional o no, ahí dejó abandonada la demanda y así que la sala ya no se pronunció por el tema. Claro que en el Comité de Trabajadores lo que hemos cuestionado no es el mecanismo del fideicomiso en sí, sino que hemos cuestionado, uno, la obligación legal de invertir, y dos, la tasa de interés que se está pagando por esos certificados de inversión previsional, que sé que nadie puede tener pues la bola mágica de cómo se va a comportar la economía en el mundo, pero como están basados sobre la tasa LIBOR más una sobretasa de 0.75, ya sabemos cómo cayó la LIBOR en los últimos 5 años, así que eso no pasa de 1 punto y pico % del interés que se está pagando, digamos, por esos certificados. Vamos a un corte comercial, pero a la vuelta seguimos profundizando en el tema, Francisco, de cómo se puede financiar todo esto, ¿no? En un momento estamos de nuevo con 361 grados.